Saludos hermanas y hermanos, muchas bendiciones. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Y aquí, Toribio. Amén, amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, esperando, bendito sea Dios, que nosotros a través de este programa recibamos muchas bendiciones, muchas gracias de Dios, mucho Espíritu Santo, bendito sea en nombre de Dios. Padre, yo estoy como alegre. Sí, porque mire, vamos a hablar hoy sobre qué significa para nosotros los cristianos la resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Y vamos a comenzar en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos oriente en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la resurrección. Vamos a hablar la resurrección. Primeramente decir, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la esencia del cristianismo. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Porque Cristo, ¿qué? Resucitó. Claro. Imagínense que Cristo hubiese muerto y se hubiese quedado en la tumba. Se murió Cristo. Uno de los miles de millones de gente que han muerto en la humanidad, cuya historia se pierde en el tiempo. Eso hubiese quedado ahí. No hubiese nosotros, bueno, ni siquiera hubiésemos nosotros oído mencionar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que conforma a la iglesia? ¿Qué es lo que conforma el cristianismo? La resurrección del Señor. Es la esencia de nuestra fe. Incluso dice San Pablo, si Cristo nos resucitó, entonces en vano es nuestra fe. Amén, amén. Pero no. Y a uno no le importaría. Yo por lo menos y lo digo con... Yo voy a decir esto, pero yo no sé si está bien. Dígalo. Pero hay muchas cosas que yo la hago correctamente o tratando de hacerla correcta por la vida eterna, por la otra vida. Porque si no hubiera otra vida, ¿cómo actuara yo? Digo, no, pero espérate un momento. No hay otra oportunidad. Yo tengo que enamorar a la vecina, como quiera que sea. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Porque ahorita se acaba esta vida y ya se acabó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, cuando uno sabe, bendito sea el nombre del Señor, que cuando uno cierre los ojos aquí, lo va a abrir allá arriba, bendito sea el nombre de Dios. Uno actúa de una manera distinta, de una manera diferente. La esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La vida eterna. La vida eterna. Yo tengo algo que yo quiero decir. ¿Eso es un testimonio? Sí. Yo me siento... Espérese, Toribio. Vamos a ver. Cuidado si es uno de esos testimonios viejos y pasados. No, es fresquecito. ¿Este nuevo? Es fresquecito. Bueno. A usted no le va a gustar mucho, pero yo lo voy a decir. Ajá. Qué bien, señores, como son las cosas de la vida. Los sacerdotes son una persona... Porque yo cuando vengo aquí a hablar de Dios, me siento con una alegría tremenda. Y los sacerdotes viven de eso, hablando de Dios. Por los sacerdotes... Vivimos contentos. Por los sacerdotes no dan un golpe, nada más viven hablando de Dios. Una pregunta, ¿por qué usted no se hizo sacerdote? Explíqueme eso. Para que usted viviera contento como yo. Y yo entendía esto. Ajá. Yo no lo entendía. Yo creía, bendito sea el nombre del Señor, que la alegría estaba en la discoteca, que la alegría estaba en buscar muchas mujeres, que la alegría estaba, bendito sea, en el romo. Que la alegría está, porque yo veía a la gente que se ponía a hablar muchísimo disparate cuando se bebía la botella. Vamos a ver. Suponga usted que usted naciera de nuevo con la conciencia que tiene de fe. No, yo con la conciencia que tengo ahora de fe, el ser sacerdote no es así tampoco. Ok, pero dígame. No viene en botella ni en lata, pero quiero decirle algo hoy. Ajá. Yo tomaría ese camino si yo naciera hoy otra vez. Bendito sea. Pero padre, pero calcule usted. Ajá. Calcule usted. Ajá.
a Dios, pero uno hablando de Dios y uno con el Espíritu Santo y uno lleno de alegría y de gozo. Pero uno no necesita más nada en la vida. Cuando yo buscaba droga y buscaba alcohol y buscaba toda esa cosa para tratar de llenar este vacío que yo llevaba en mi corazón. Pero cuando yo conocí a Dios, ya yo nunca necesité más droga, ni necesité más alcohol, ni necesité más mujeres, ni necesité más nada. Digo, la mujer mía nada más. Amén. Pero no necesité más nada. Entonces, Toribio, vamos a ver. Porque yo tengo los ojos cerrados pensando. Padre Toribio. ¡Wow! ¡Qué emoción me da! Padrecito, como dicen los ecuatorianos y los mexicanos. Wow. Padrecito, padrecito. Sí, es una gracia de Dios. Ajá. Pero el ser sacerdote, yo me pongo a verlo ahora, como que son las personas que, por eso yo los respeto mucho, más inteligentes que hay en la tierra. Mire. Porque han elegido el camino. Aparte de lo que dice Toribio, yo soy sacerdote. Y si yo volviera a nacer, yo fuera sacerdote otra vez. Con bendito la sea tengo, Dios. ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, yo tengo mis hermanos, cada uno tiene su familia, su empresa, amén, su cosa. Y yo hasta los felicito, mis hermanos. Amén. Pero yo le digo a ellos, ustedes, muy bien, yo los felicito. Pero yo escogí el mejor camino. El mejor camino. Sí. El mejor camino. Yo entiendo el mejor eso. Camino. Bueno. Y todo es, la base de todo es la resurrección del Señor. Jesucristo resucitó y le dio al mundo una nueva vida, una nueva esperanza. Piense usted, Toribio, una cosa. Cristo, porque Jesucristo, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? 12. Mucho primero. Pero 12. Y después 12. Pero encima de esos 12, recuerde los 72 que él mandó evangelizar de 12 en 2. Entre la multitud que seguía a Jesucristo, él escogió esos 12, ¿verdad? Amén. Pero cuando Cristo, era mucha gente, y esos discípulos de Jesucristo habían dejado su trabajo, habían dejado su vida anterior, habían dejado sus quehaceres, habían abandonado su comunidad, porque vieron en Jesucristo una cosa tan grande, que ahí se centraba toda la esperanza que ellos podían tener. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una esperanza grande en ese hombre que le multiplicó los panes, que caminó sobre las aguas, que sanó tanta gente, que resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Amén. Entonces, ahí en ese hombre estaba todo. Además de todo eso, una palabra que convencía. Porque ahí estaba Dios hablándole enterito, era Dios mismo hablándole, es decir, ellos le cayeron atrás a Dios en la persona de Jesús. Amén. Entonces, más esperanza de ahí no podía haber. No. Pero el Jueves Santo, después de la última cena, después de la institución de la Eucaristía, que le dice Jesús a Santiago, a Pedro y Juan, vamos allí. ¿Dónde van? Al Monte de los Olivos. Y sabiendo Jesús lo que venía encima, una angustia tan grande empezó a rezar y empezó a sudar sangre, que de ese tema hemos hablado. Una angustia. Incluso Jesucristo sentía como la necesidad de la compañía. Amén. Por eso le dice, Pedro, reza conmigo. Amén. Reza conmigo, no me dejen solo. Jesucristo se sentía solo. Sí. Solo. Una angustia grande. Solo. Entonces, imagínense, abandonado. Cuando los discípulos vieron que llega Judas y con un beso lo entrega. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre que había hecho tantos milagros, eso no va a pasar ahí. Dije que lo cogían preso. Eso, haciendo un paréntesis, piense usted, Toribio, el famoso juego de los Estados Unidos con Santo Domingo. Después de ese equipo dominicano que cualquiera de esos cogía un bate y la sacaba para afuera, cuando el juego quedó a una en el segundo episodio, ¿pensaba usted que ese equipo iba a pasar 7 que sin dar otro palo? Eso no va a pasar. Algo grande va a pasar. Entonces los discípulos se quedaron ahí como en expectativa a ver qué iba a pasar. Y Pedro, aún con miedo, está ahí. Lo niega para que no lo maten, ¿verdad? Amén. Porque lo más fácil, ay, qué traidor era Pedro. Yo lo que digo pero Toribio, dígame usted.
Por eso es que uno no puede hablar así la cosa sin primero vivirla. Ajá. Bendito sea. Hay que esperar el momento que llegue la situación a nuestra vida para nosotros decir, Cristo, yo hago esto. Cristo está ahí, lo están masacrando. Y usted está ahí y usted dice, bueno, si esta gente descubren que yo soy amigo de eso, adiós, a mí me van a tratar peor que a él. Adiós. Y le dicen, señores, Toribio, usted Toribio es el que andaba con Jesucristo, pero usted es ese, ¿verdad? El caco pelado. No, yo no. Yo no lo conozco. ¿Qué usted le había dicho? No lo conozco. No. Ajá. Porque uno privando en santo, uno diría, no, yo me mantengo ahí firme. Así le dijo Pedro a Jesús. Sí. Así le dijo, a ti nadie te va a hacer esto, ni nadie te va a hacer lo otro, porque yo voy a estar contigo ahí. Yo no me muevo de tu lado. Yo doy mi vida por ti. Yo doy mi vida por ti. Sí. Mi vida. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Pero nada más lo negó 3, porque nada más le preguntaron 3 veces. Si le habían preguntado 100 lo niegan. ¿Y usted cuántas veces le vio hablando? Adiós, todas las veces que me preguntaron. No, porque uno no puede hablarle mentira a Dios. ¿Qué es lo que va a estar uno tratando de engañar a Dios? No, a Dios, no trate de engañar a Dios, porque ya Dios lo sabe. Y entonces, mire, Toribio, ¿cuándo fue que murió la esperanza de los discípulos? No solamente cuando a Cristo lo mataron, porque lo mataron, pero él resucitó a otro. Amén. Si él resucitó a Lázaro, él puede resucitar. Puede levantarse de ahí. Pero fue que lo enterraron. Y de un hombre enterrado, ¿qué usted va a esperar? Nah. Suponga usted una cosa. Usted ha trabajado 50 años en Estados Unidos y usted tiene un dinerito ahorrado para retirarse a Santo Domingo, pues yo estoy harto del frío, del calor, de esta vida americana. Usted se va a vivir tranquilo. Amén. Pero ¿qué pasa? Usted ese dinerito me lo prestó a mí. Amén. Me lo prestó a mí. ¿Quién tiene su dinero? Usted. Entonces usted tiene su esperanza puesto en mí, que yo tengo el dinero. Amén. Pero a mí me matan y me enterraron. Dígame usted, ¿y la esperanza suya? Se me fue. ¿Se fue? Se me fue. La esperanza de los discípulos se fue. No hay nada. Imagínense, de esos discípulos se nos habla como para muestra un botón, como dice. Los discípulos de Maús se van. Dice, y la historia ellos mismos la cuentan al mismo Jesús. Nosotros dejamos nuestro pueblo porque vimos en este hombre una cosa grande. En él estaba nuestra esperanza. Amén. Él hizo muchos milagros. Él hizo tantas cosas. Nosotros estábamos convencidos de que en él algo grande había. Algo iba a pasar. O sea, padre, que ellos fueron sinceros con el mismo Ellos Jesús. fueron sinceros. Expresando. Y con nosotros también. Porque amén, al reflejarlo, al contarlo la Biblia, nos lo está contando a nosotros. Amén. La experiencia de ellos. Entonces dice, mira, entonces, ¿qué resulta? Que el jueves estamos en una cena, Judas lo entrega con un beso, bueno, y la cuestión fue que lo mataron y lo enterraron. Amén. Entonces ellos llorando, cabizbajo, triste porque la esperanza se fue lejos. Entonces, ya no hay más nada que esperar. Entonces, ¿pero qué resulta? Que Jesús les predica primeramente la palabra. Y le dice, pero ustedes son tan tontos, eso lo profetizaron los profetas, y no soy desde antiguo, ustedes saben eso, ustedes lo han leído, pero una cosa es leer una cosa y otra cosa es interpretarlo en la realidad. Amén, amén. Y sobre todo una realidad cruda, triste y difícil. La tristeza a usted no le permite ver nada. Amén. Entonces dice, ahí los discípulos, una cosa, y es la Eucaristía. La Eucaristía. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Amén. Y al destello de la luz, al partir el pan, ellos reconocieron a Jesús. Reconocieron a Jesús en la Eucaristía. Y cuando esa gente logran entender que ese que ha caminado con ellos es el mismo Jesús en el cual ellos habían puesto la esperanza y después la perdieron, si grande era la alegría que ellos tenían antes, imagínense la alegría que tienen ahora. Y ellos que
que caminaron 8 kilómetros, quizás duraron 5 horas para caminar esos kilómetros, cabizbajo, triste, cansado, se mandan corriendo y en cuestión de minutos ya están allá. Están con los discípulos. Diciéndole, resucitó el Señor. Dos cosas importantes ahí, ¿verdad que sí? Yo también miro la misericordia, la compasión de que ellos, cuando llegaron donde estaban ellos, bendito sea Dios, donde ellos vivían, no fue que Jesús siguió con ellos para la casa de ellos. Jesús hizo un alarde como que iba a seguir derecho, iba a seguir caminando. Él no lo iba a dejar. Y entonces ellos tuvieron compasión de Jesús. Quédate con nosotros, que ya es tarde. Bendito sea. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Cuando fui forastero. Y me cogieron. Ellos incluso se iría para probarlo también. Claro, claro. Porque yo me pongo a pensar, a veces esto me pongo yo a pensarlo. Pero Señor, si ellos no te habían invitado, quizás tú no hubieras entrado. Uh-huh. Quizás tú hubieras seguido derecho y te le había presentado a otros. Bendito sea el nombre de Dios. No, pero ellos tuvieron compasión y misericordia de Jesús y le dijeron, ya es muy tarde, quédate con nosotros, o sea, ven que te vamos a dar posada aquí en nuestra casa. Y no fue Jesús el que buscó el pan, fue en ellos que buscaron el pan. Ahora, cuando ellos vieron a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, partir el pan y hacer la oración, ellos de una vez dijeron, este es Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Y vieron la Eucaristía ahí. Por eso es que yo digo, Padre, una cosa, y yo no me canso de decirla. Ellos, habemos muchos cristianos, bendito sea Dios, hacer la cosa de Dios, la obra de Dios, depende de muchas cosas. A veces la obra, a veces llevar la palabra a otro, a veces ir a un hospital, a veces ir a la cárcel. Había un enfermo, aunque uno no diga nada, pero uno fue y ya uno hizo la obra de Dios. Y como decía San Francisco de Asís, a veces también predicar con el ejemplo es algo increíble, bendito sea el nombre santo del Señor. Pero yo siempre miro la misa y yo digo, si tú ves un cristiano que hay una misa y en medio de esa misa tiene una reunión allá abajo, digo, no ha conocido a Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Para mí, ¿verdad que sí? Si tú ves un cristiano que falta una misa los domingos, pudiendo ir a misa, yo digo no. No, Toribio, ahí hay una cosa, déjeme corregirlo un poquito. Porque usted, vamos a ponerlo desde la perspectiva de Judas. ¿Qué hizo Judas? Judas cambió a Jesús, ¿por qué? Por el dinero. Ok, la pregunta es, cuando yo no voy a misa por un trabajo, ¿por qué yo cambié a Jesús? Por el dinero. Cuando yo no voy a misa por unos amigos, cambio a Jesús por los amigos. Por los amigos. Cuando yo no voy a Jesús por la pereza, yo cambio a Jesús. Porque lo más fácil es criticar a Judas. Amén, amén. ¿Verdad? Amén. Pero lo mismo que usted dice, es decir, porque usted dice, yo lo corrijo a usted en el sentido que usted dice, si yo no voy a misa pudiendo ir a misa, no, porque ¿qué poder ir a misa? Amén. Que no llegue gente, ¿verdad? Porque Amén. me llegó gente. Pues Amén. Ya yo no puedo ir a misa. Amén. Porque ya yo tengo un trabajo, pues ya yo no puedo ir a misa. Me llamaban para que trabajara hoy, pues ya yo no puedo ir a misa. No es solamente eso. Es decir, yo me refería a cuando una persona está enfermo, que no puede pararse. Okay. ¿Verdad? Que está interno en un hospital, está preso, está imposibilitado. Pero mientras usted pueda mover los pies, usted tiene que ir a la misa. El cristiano que no va a misa, no es cristiano. Para mí, que Dios lo bendiga. Vamos a explicarlo un poquito. Miren, lo primero que hay que decir, cómo los discípulos van como clarificando la idea de que Jesús resucitó. Porque no fue Jesús se presentó y, ya creímos. Ajá. No, mire, ellos no creyeron nada. Dice que la mujer, María Magdalena, cuando va al sepulcro, encuentra con la tumba vacía, que Jesús le dice, anda, dile a mis hermanos. Es decir, Jesús envía a María Magdalena a predicarle a los discípulos, dile que yo resucité. Y cuando van ellos, dice la palabra de Dios, ¿qué pasó?
ellos no le creyeron. No. Y ahí está la incredulidad de nosotros. Y no solamente eso, después de María Magdalena, ¿quién vino otra vez? Los discípulos de Maús llegaron. Sí. ¡Ay, señores! Jesús, qué cosa más grande. Vimos a Jesucristo. Dice, pero ellos tampoco le creyeron. No le creyeron. Entonces, hay en ese aspecto la incredulidad de los discípulos es la incredulidad nuestra. Amén. Porque nosotros desde la distancia, como usted decía, hasta podemos criticar. Amén. Señores, sí. Esos discípulos eran testarudos. Sí, malos. Malos esa gente. Incrédulos, no creían nada. Malos amigos. Malos amigos, sí. Porque María Magdalena, ¿por qué ellos no le creyeron a María Magdalena? Amén. O los discípulos de Maús, ¿por qué? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted vio un amigo suyo, de esos que lo acompañaban a usted en esa buena vida que usted llevaba antes, y se murió. Amén. Y entonces usted fue a la funeraria, usted lo vio en la caja. Lo vi en la caja ahí. Y usted lo llevan al cementerio y usted fue. Amén. Y no solamente usted vio cómo lo bajaron, sino que usted vio esa retrocavadora echándole tierra. Amén. Relleno hasta arriba. Amén. Y me le aparezco yo al otro día a usted, Toribio. Usted no sabe que fulano está vivo. Que ese amigo suyo, que usted fue a la funeraria a verlo. No. Ese amigo suyo que usted fue. No. Que usted fue al cementerio a verlo. Y usted dice, bueno, como el padre sí fue amigo mío, déjame creerle. No. Mire, padre, lo que yo me pongo a meditar. Yo estando ahí, vamos a poner un ejemplo, yo estando ahí, yo mientras él estaba en la cruz, yo decía, se va a soltar. Ahorita va a bajar ese y vamos a acabar con todo el mundo. Ahorita va a bajar ese y todo el mundo va a salir huyendo de ahí. Le va a pasar como a Popeye cuando come espinaca. Por supuesto. Pero ya después que Jesús murió y después que yo lo veo que sale de Telengao, que se lo echan al hombro de Telengao, que no tiene vida, digo yo. Y lo metían a la tumba. Digo yo, pero este era un cuento. Sí. Y que era tanto lo que hablaba este hombre. Y que él esto, y que él esto, y que él qué sé yo. Así le pasó a los discípulos de Maús. Así le pasó a los discípulos de Maús, que ellos creían hasta el final y estaban esperando que como él resucitó a Lázaro, él se iba a levantar de ahí, que como él salvó al ciego, que como él se iba a soltar de esa cruz. Pero cuando vieron, se acabó la esperanza. Porque una cosa es leerlo hoy en día y otra cosa es estarlo viviendo en ese momento. Porque ya yo sé que resucitó. Ahora, yo sé que Jesús está más vivo que yo. Bendito sea. Sí. Ahora es un cachú. Para mí es un cachú. Desde chiquito, uno yendo a la catequesis y diciéndole lo mismo. No, y hasta sintiendo la presencia de Dios. Sí, y de todo. Que lo hemos visto. Y escuchando a Dios a través del hermano, a través del sacerdote, escuchando a Dios hablarnos a cada uno de nosotros. Es muy fácil ahora, pero uno está ahí, viviendo ese momento ahí, bendito sea Dios. Y uno ve lo de Telengao en los brazos de María, y ve lo de Telengao en una vaina, y ve lo que lo meten a ese sepulcro. Pero María Magdalena era una leona para mí, que volvió por ahí. Pero yo no vuelvo a pasar por ahí jamás en mi vida. Porque si me reconoce una gente de esos que están ahí. Ahora, pero oiga, Toribio, ahora hay que hablar un poquito de esa incredulidad de los discípulos. Es una incredulidad de los discípulos relativa. ¿Por qué? Porque incluso dice la palabra de Dios que dice los discípulos de Maús, bueno, andan una historia por ahí, unos cuentos. Esos son y alguien cuentos. Que fue en la mañana. Ahora, es un cuento, pero no deja de sembrar la duda en ellos. Amén. Es decir, no hay una razón absoluta en que yo no creo. ¿Por qué? Jesucristo se aparece primeramente a las mujeres que van por la mañana a embalsamar el cuerpo porque no pudieron hacerlo el viernes y era tercer día todavía se podía. Porque el cuerpo al cuarto día es que entra en putrefacción, según la costumbre, según la cultura judía. Entonces, dicen algunos escritores, entre ellos San Bernardo y San Vicente Ferrer,
dicen ellos que, y los santos padres también, y muchos escritos sobre esto, son especulaciones. Especulación en base al sentido común. ¿Cuál es la primera persona a la cual se aparece Jesús cuando resucita, que no lo dice la Biblia? A su Santísima Madre. ¿Por qué? Porque la que más sufrió la muerte de Cristo, los padecimientos de Cristo, fue su madre. Amén. Cuando usted vino a los Estados Unidos, que usted fue al país suyo, si tenía un juicio usted, ¿a quién fue que usted primero visitó? A mi mamá. A su mamá. Entonces, eso va tejiendo una serie de comentarios que Jesús le apareció a esto, que andan diciendo, que andan comentando, porque si es cierto que los discípulos no creyeron, como no creyó Tomás, por no él está ahí en la primera aparición de Jesús, pero Tomás viene el próximo domingo. Amén. Es decir, Tomás no creyó, pero estaba ahí. Sí. Es decir, no creyó como, bueno, eso para yo creerlo, bueno, pues ven el domingo, bueno, pues voy. Es decir, no hay una cerrazón total, hay una apertura a lo que se está diciendo. Que aquí hay que entrar entonces a la dimensión de la aparición de Jesús al atardecer de ese mismo día. Amén. ¿Cómo encontró Jesús a los discípulos? Lo encontró reunidos. Y dice que esa dimensión de la reunión de los discípulos con las puertas cerradas se le atribuye a la Santísima Virgen María. Que la Santísima Virgen, todo el mundo dice y cuenta, pero quien congrega, amén, a la Santísima, a los discípulos, es la Santísima Virgen María. Bendito sea Dios. Y entonces, porque los discípulos tenían fe ciega en la Santísima Virgen María. Amén. Creían, y no solamente creían, sino que le obedecían. Y usted me puede decir ahí, ¿lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia. Pero dice San Juan que muchísimas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Amén. No todo está escrito en la Biblia. Amén. Dice que si se escribiera todo lo que Jesús amén, hizo, la cosa, amén, no hubiera lugar en este amén, mundo. Entonces, Jesucristo entra y encuentra a los discípulos reunidos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién reúne? ¿Quién congrega? Porque hay una cosa. Aunque Pedro está ahí todavía y está como con los discípulos, pero Pedro tiene una cara de vergüenza, amén, terrible. Amén. ¿Sí? Amén. Pedro se avergüenza de haber negado a Jesús. Judas se había suicidado. Entonces, aquí primeramente hay que tener en cuenta que los discípulos están reunidos. ¿Qué día? El día primero, siguiente al sábado. ¿Cómo se llama ese día? Hoy se llama domingo. Antes el domingo o el primer día de la semana no tiene nombre. ¿Cómo se le llamaba al primer día de la semana? Así mismo lo narra la Biblia. El primer día de la semana. Son los cristianos que le ponen nombre al primer día de la semana. Amén. Le ponen domingo y se lo ponen en atención a la resurrección de Cristo. Por eso domingo quiere decir Domum Dei, es decir, día del Señor. Domum Dei, día del Señor. Amén. En atención a Jesús. Entonces ese día no tenía nombre. Ahora, se reúnen ese día. Parece que fue un día de mucha actividad, de muchos comentarios. Bueno, pues se reunieron y ahí se aparece Jesús. Entonces hay que destacar aquí dos cosas. La dimensión del domingo, el día de la resurrección del Señor, y la dimensión de Tomás. La cuestión de Tomás que no estaba en esa primera aparición. Lo que hay que decir, Jesús resucita el domingo. Y no solamente que resucita el domingo, sino que se aparecía ¿qué día? Los domingos. Sí. Eso lo podemos ver nosotros. Los discípulos están reunidos, Tomás no estaba con ellos, Tomás en un momento no cree, tengo que tocar, tengo que esto, tengo que lo otro, ok. Entonces, ¿qué hace que 8 días después, si era el primer día de la semana, el día de la resurrección, y a los 8 días otra vez se aparece, ¿qué día era? Domingo. Es el mismo día, es decir, es el domingo. Domingo. Entonces,
a eso hay que unirlo a la actitud de Tomás. Tomás no estaba el domingo pasado. Amén. Entonces, para Tomás ser testigo de la resurrección del Señor, tiene que integrarse a la comunidad y el domingo estar reunido con ellos. Sí, porque a él solo nunca se le apareció eso. Ahí se caen algunas teorías con esta lectura bíblica. Donde quiera está Dios. Dios está donde quiera. Yo no tengo que ir a la iglesia. Amén. Yo no tengo que ir al templo. Porque Dios está donde quiera. Quizás Tomás pensó eso. Amén. Yo aquí en la comunidad y por allá todo lo mismo. Porque Dios está donde quiera. ¿Era lo mismo que Pedro estuviera lejos a que estuviera el domingo ahí con los discípulos? No. No. La dimensión del domingo. El domingo Jesús se presenta. A los apóstoles estaban reunidos y al domingo siguiente otra vez estaban reunidos y estaba Tomás con ellos. Aquí hay una novedad. Es un día nuevo. Este es el día en que actuó el Señor. ¿Qué día en que actuó el Señor? ¿Qué día? El domingo. El domingo. El domingo. Entonces, pero es que, como dice el Antiguo Testamento, que Dios descansó el sábado y los judíos se reunían el sábado y que el sábado es el otro. Ok. Es que aquí hay una novedad grande que supera el descanso de Dios. Amén. ¿Qué más grande y más significativo que el descanso de Dios? ¿Qué más grande que el descanso de Dios? La presencia de Dios. La resurrección de Cristo. La resurrección de La Cristo. resurrección de Cristo La resurrección de rompe Cristo. todos los esquemas de todo. Miren que todo lo hago nuevo. Amén. Jesucristo no remienda. Jesucristo no remienda la resurrección de Él con el sábado. No lo remienda. Es decir, ¿qué quiere decir? Todo lo hago nuevo. Es una nueva creación. ¿Cuándo comenzó Dios a crear? El primer día de la semana. Amén. Es una nueva creación que Jesucristo comienza con su resurrección. Amén. Por eso se aparece el domingo. Ahora, la pregunta es porque hay mucha gente tonta, ¿verdad?, que se queda sin pensar, sin reflexionar en lo que le dice un pastor, en que esta iglesia dijo, en Amén. que yo vi en las redes sociales, en que fulano anda opinando, en que fulano está diciendo, en que yo pienso. Amén. Es más que todo eso. Es lo que nos revela la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué nos revela la palabra de Dios? Que nos revela que el domingo, hasta el nombre, vuelvo y repito, ¿quién le pone nombre al domingo? Porque para que tengamos en cuenta, cada día de la semana el nombre que tiene hacía referencia a los astros o a los planetas. El lunes, ¿por qué se llama lunes? Por la luna. El martes por el planeta Marte. Miércoles por Mercurio. Jueves por Júpiter. Viernes por el planeta Venus. Y el sábado por Saturno. Y el domingo no tenía nombre. En la Biblia, ¿cómo se llama el domingo? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Fue tan grande, tan significativa la resurrección del Señor y fue tan creída que el mundo entonces divide la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Hasta libros que no tienen nada que ver con la religión dice, en tal tiempo antes de Cristo. Bendito en tal sea. tiempo después de Cristo. Amén. Primeramente eso. Es decir, en el mundo entero hubo una repercusión de la resurrección de Cristo. Que no era, eso son ustedes que creen. Fue que el mundo creyó que Cristo resucitó y por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, que eso se verifica incluso en la historia. Amén. ¿Verdad? Y lo otro es el nombre. ¿Por qué al primer día de la semana se le puso domingo? Se le puso domingo en atención a Jesús. Jesús es el Señor que resucitó. Por eso el domingo, día de la resurrección del Señor, en atención a la resurrección se le pone domingo, Domunday. Ahora, y usted dice, pero ¿y por qué esa traducción al inglés? Sunday, que es día del sol. ¿Quién es Jesucristo? El sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El nombre de domingo en inglés, Sunday, sí hace referencia a Jesús como luz. Jesús es un sol, pero no el sol que ilumina, más claridad
1.000.000 de veces más claridad y más luz y más energía que el mismo sol. Ese es Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Cuando se llama Sunday, día del sol, no es el sol que vemos. El sol al que hace referencia el nombre del domingo en inglés, Sunday, día del sol, hace referencia al sol que nace de lo alto. A Jesucristo. ¿Verdad? Siga, padre. Por eso hay muchos sabios van a la universidad, muchos muchachos sabios, un muchacho criado en la iglesia, de gente, de cosas muy buenas, pero le lavan el cerebro porque dijo el profesor, Dios no existe, Jesucristo no resucitó, ¿qué es yo qué cosa? Amén. El mundo entero creyó que Cristo resucitó y por eso la historia se divide en dos, antes y después de Cristo. Y nadie niega. El domingo, no. Ese, no le vamos a poner ese nombre. Se le puso en atención a un acontecimiento que cambió la historia humana y llenó la historia humana de una esperanza trascendente, infinita y eterna, que es la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Fijándome yo en María Magdalena, bendito sea el nombre del Señor, me pongo a pensar a veces en muchísima gente que está alrededor de nosotros, que no van a la misa, que no van a los eventos, que no ayudan a un necesitado. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y tú sabes, casi si nos ponemos a analizar las situaciones de cada uno de ellos, es la falta de fe. Porque si tú crees en Jesucristo, el tú creer en Jesucristo, el tú tener fe en Jesucristo, te lleva a ser un hombre bondadoso, un hombre generoso, un hombre de esperanza, un hombre de fe. Entonces, a veces uno se pone a ver la cosa. En ese momento que ellos estaban viviendo, nadie creía en ese momento. María Magdalena fue al sepulcro de Jesús, pero ella no fue porque creía que Jesús iba a resucitar, bendito sea el nombre del Señor, sino que ella fue, bendito sea el nombre del Señor, por el amor que le tenía a Jesús como para orar. Inclusive Jesús se presenta a ella y cuando ella lo ve le dice, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde han puesto? Ella no lo podía reconocer. Bendito sea el nombre santo del Señor, aún Jesús estando parado frente a ella. Lo que quiero decir con esto es, nosotros a veces, yo de unos días para acá he estado pensando en eso, nosotros nos desesperamos mucho a veces por la familia que no creen, por nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que tenemos familia, los que tenemos las mujeres que tienen esposos, los esposos que tienen esposa, que a veces no creen. Y es que nosotros a veces tenemos que tener un poco de paciencia y rezar y orar, porque es que el creer en Dios, el creer en Jesús, no es una cosa que es como por arte de magia, que es como que nosotros, porque ¿cuántos años duré yo sufriendo, pasando trabajo, lleno de, desechando este gozo y esta alegría que se siente en la iglesia, no sabiendo que la solución mía estaba en la iglesia? Bendito sea el nombre santo. ¿Cuánto tiempo duré yo buscando a Jesucristo en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en toda la clase, en el romo, en el alcohol? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué yo buscaba con esa cosa? Llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. Pero el vacío solamente lo llena Jesucristo. Pero esto viene por gracia de Dios, Padre. No la gente no puede creer, porque yo creo, bendito sea el nombre del Señor, porque decía Jesús, bendito sea Dios, que lo que no ha llamado el Padre no pueden ver la gracia de Dios, bendito sea Dios. Y yo me pongo a pensar que, pensando yo en nosotros, en la vida de nosotros, que nosotros nos desesperamos mucho, porque nuestros hijos quizás no están yendo a la iglesia, pero nosotros debemos de dar rodillas y orar, porque Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestro clamor, Dios realmente tiene el control de todo. Bendito sea el nombre santo del Señor. Y si nosotros seguimos caminando en
en la claridad, caminando en Jesucristo, tratando por todos los medios de enseñarle a Jesucristo a nuestra familia, va a llegar el momento de que ellos también van a creer, igual que como creímos nosotros. Bendito sea. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque es muy fácil hablar desde adentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia es un poco más difícil. Siga, padre. Mire, volvemos a la dimensión de Tomás. Tomás ese domingo no estaba con los discípulos. No estaba con los discípulos. Es decir, y miremos una cosa, lo que vivían los apóstoles ese día, el día de la resurrección del Señor, es una cosa grande, señores. Es la misa cada domingo, la misa dominical. Si uno entendiera lo que es la misa dominical, nunca uno perdería una misa si no fuera por causa gravísima. Amén. Nunca uno lo perdería. ¿Qué es la misa del domingo? Bueno, lo leemos aquí. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, que a ese primer día después se le puso domingo, estaban los discípulos en una casa, reunidos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. La misa es la comunidad creyente se reúne en un lugar, se reúne, no yo por allá, porque Dios está donde quiera, eso disparate que el demonio siembra en nuestra cabeza, sino reunido en un lugar. La iglesia es la casa de Dios, la casa de los cristianos, la casa donde nos reunimos nosotros cada domingo. Y cuando estamos reunidos, Jesús se presenta. Jesús se hace presente en medio de nosotros. ¿Dónde Jesucristo se hace presente en la reunión de los cristianos? En la Eucaristía. Amén. Y Jesucristo presente en la Eucaristía nos dice a nosotros: pasa a ustedes. Jesucristo nos dice: pasa a ti, pasa a usted, pasa a fulano. Pasa a ustedes. ¿A quién le habla Jesucristo? A la comunidad. ¿A quién le habla Jesucristo? A la comunidad. A la comunidad. Pasa a ustedes. Jesucristo se hace presente a la comunidad. Tomás no estaba. Podía decir Tomás, bueno, cuando le viene y le dice: miren, ay, Tomás, qué cosa más bella. Jesucristo estaba ahí, nos llenó de alegría, nos dijo: pasa a ustedes. Pero es que Dios está donde quiera. Yo estaba por allá bailando en una discoteca. Y yo lo vi. Bebiendo estaba yo, y allá se me presentó y me dijo: pasa a ti, Tomás. Yo lo vi también a él. Sí, yo lo vi también. Él no lo vio. Yo bebiendo estaba yo allá. ¿Quiénes fue que lo vieron? Sí. Los que estaban reunidos en la comunidad. Es decir, Tomás no. Y Tomás no era un discípulo. Era un discípulo. Claro, claro. Pero no estaba reunido. Pero ese discípulo tenía que estar ¿dónde? En la iglesia, en la comunidad. Pero una cosa que vamos a aclarar, discúlpeme, padre. Él podía estar evangelizando en otro sitio. También. Él podía estar hablando de Dios. O visitando un enfermo. Porque esa gente no bebía. O visitando un enfermo. O visitando un enfermo. O en la cárcel, visitando un preso. O podía estar así, pero no estaba en la comunidad. ¿Y qué le pasó a él? No creyó ni tampoco vio a Jesucristo. ¿Por qué? Usted sabe un testimonio. Sí, dígame. Fresquecito, no testimonio viejo. No, testimonio. Bueno, no como los suyos, que los suyos son medio están oxidados ya. Están oxidados, siempre los mismos testimonios. Este sí es nuevecito. Ok. Sí. Estando en Fundación Panal, un hombre muy bueno, Ramón. Ok. Ramón y de María. Un hombre buena gente y un hombre de Dios. ¿Qué más santo que ese? No. Entonces, un día, terminamos la misa allí en Fundación Panal y después veo yo a Ramón. A Ramón y le digo: Ramón, ¿y dónde estaba usted? Pues yo no lo vi esta mañana en misa. Ay, fue que yo fui a hacerle una oración a un enfermo. Digo yo: ¿y usted dónde fue a misa hoy? No, porque yo fui a ver a ese enfermo. Digo yo: Ramón, que sea la última vez que usted deja de venir a la misa,
por irse a ver un enfermo. Amén. Usted lo puede ver antes o lo puede ver después. Ahora, si es un familiar que usted tiene que cogerlo en brazos y salir corriendo para el médico, usted vaya. Usted no va a dejar morir un familiar suyo porque usted va para misa. Usted, la emergencia suya, salvarle la vida a ese enfermo. Pero puede ir más tarde a misa también. Sí, a rezar por él. Ok. Entonces, pero es que, digo yo, mire, es que más importante es que la misa es que estamos reunidos y Jesús se nos aparece y nos dice, pasa a ustedes, y nos da el Espíritu Santo. Amén. Eso es cada domingo. Eso no se pierde. Incluso usted puede decir, bueno, yo hoy domingo no voy a ir a la misa, pero yo voy tal día. El miércoles. El miércoles. Oigan lo que pasó. Oigan lo que pasa. Cuando tú dejaste un domingo de ir a misa, es un hueco que no se llena. No. Oigan eso. No, pero yo fui los 5 días consecutivos después. No. En la misa del domingo, cuando tú dejaste un domingo seguir a misa, es un hueco que hay en tu alma, que ese hueco lo llevamos nosotros hasta la eternidad. Wow. Porque es que yo voy a misa cuando me nace. Que el otro día hablábamos de eso, Toribio. Amén. Cómo el diablo es astuto. Entonces, el diablo en su astucia sacó a Tomás de la comunidad y lo mandó yo no sé para dónde, hasta Amén. Rezar por ahí. Amén. Ay, yo estaba haciendo Amén. un ayuno como lo hizo Jesús por 40 días. Sí. Oye, es que el lugar de Pedro el domingo era en la misa, en la comunidad, para recibir la visita de Cristo resucitado. Y la consecuencia que dejó eso. Oye, la consecuencia que dejó eso, porque eso dejó consecuencias. Cuando los discípulos se reunieron con Tomás, Tomás no creyó nada. Estaba rebelde. O sea, no tenía fe, no tenía nada. Inclusive, se pasó de la raya, porque dijo, hasta que yo no meta mi mano en la herida y hasta que yo no vea los pullones que dejan los clavos, yo no voy a creer. Y la herida o sea, se puso rebelde. Se puso rebelde, soberbio, exigente. ¿Por qué? Por no estar sola. Oye bien, la Biblia en ningún momento resalta que Tomás estaba huyendo. No dice eso. Que Tomás andaba en pecado. Que Tomás andaba que Tomás estaba comiendo como un comelón. La Biblia no dice. La Biblia simplemente dice que Tomás no estuvo en la asamblea ese día, que no estuvo reunido con los discípulos ese día, bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí resalta que este hombre estaba, si no fuera por Jesucristo, qué bueno, este hombre la misericordia. Más nunca en la vida había vuelto. Yo le pregunto, si usted hubiese sido Jesucristo y usted oye la exigencia de ese hombre. Déjelo quieto. Déjelo quieto. Que aparte de salir corriendo cuando me iban a matar, ahora también está de soberbio. Como que él tiene razón. Como que él le dio. Que yo tengo que demostrarle tal cosa. Que yo tengo que demostrarle a este sinvergüenza que yo estoy vivo, andando conmigo todos los días. Sí, soy yo. No está enseñando eso a nosotros. Sí. A no rechazar a nuestros hermanos, ¿verdad que sí? Si soy yo, lo reprendo de la vida. Digo, Padre, no nos juntemos con ese hombre. Ese hombre trae mala Biblia. Peligroso. Amén, ese hombre es peligroso. Pero mira eso. La misericordia. Mira eso. El día de la misericordia, porque Dios tuvo misericordia de ese soberbio pecador. Y al final ese soberbio pecador somos nosotros. Y oye lo que permitió Dios. Oye lo que permitió Dios. Porque Dios se fue más lejos. Y le dijo, ven, mete la mano aquí. Oiga, hermano. No. ¿Y cómo? Dice, y una cosa, Toribio, dice que oigan esto, dice que al meter Tomás la mano en las heridas de Jesús, revive las heridas y el dolor de Jesús. Sí. Es una cosa terrible cuando somos soberbios, nosotros revivimos. Y Dios, por su misericordia, permite que revivamos otra vez sus heridas con tal de que nosotros creamos. Toribio, ya no abunde más, que se acabó el tiempo. Cayó de rodillas ahí mismo. Sí, se acabó el tiempo. Y reconoció todo. Y vio la luz. Toribio, se acabó el tiempo. ¡Wow! Bueno, el padre está loco por contarme. Y yo loco por seguir aquí. Yo sé que usted está loco por morirse, por volver a nacer para ser padre.
¿Usted se quiere morir hoy o mañana? No, si Dios me diera otra oportunidad a mí, yo sería padre. Bueno, le mandamos un saludo muy... Tenemos 114 hombres en el centro. 114 hombres tenemos en la rehabilitación allá, en el centro de la comunidad, Hermanos Unidos en Cristo. En la cuesta. Amén. Así que si tú tienes un problema de droga, si tú tienes un problema en tu familia de alguien que ya pase de los 18 años, que sea mayor de edad, comunícate con nosotros, bendito sea. Mándalo para allá o llévalo para el centro, para allá. Toribio, ¿para cuánta gente tenemos nosotros capacidad? No, nosotros tenemos capacidad. Dios sabe. Como para 170, pero yo calculo que si llegan 200 también lo recibimos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, nada, hay que saludar a mi hermano Enjo. Enjo es mi hermano, y Nana, y Edo y Leo, bendito, que estuvieron por aquí. Charlie María también. Hay que saludar a doña Irma y a Elvi, nuestro hermano. Bendito sea Dios. A la gente de Jarabacoa. Ya usted hasta se le olvidó la niña de que siempre, a María Fernanda, a Jesús. No lo olvida. A mí no se me olvida. Y su papá y su mamá. Que Dios lo bendiga mucho. Al hombre que trabaja en la catedral y a su esposa. Una bendición especial. Lucía. A Lucía y a cada uno de ustedes que siempre nos ven. Un saludo muy especial a Marcia, a Mecho y a toda la gente de Jarabacoa. Y usted es una señora en Cutupú que se llama Chichi. Chichi. Pilarte. Chichi Pilarte. Esa sí es seguidora. Un saludo muy especial. ¿Esa cree que usted es gente, Toribio? ¿Es verdad? Sí. Hermana Chichi, un saludo muy especial para usted. Ella dice que ella hace los oficios temprano el martes. Sí, para ver el programa. Ay, sí. Pero una santa mujer, Toribio. Amén. Amén. Usted los pecadores no lo siguen, no, pero los santos sí. Sí, que hoy. Esa Chichi, doña Chichi, que Dios la bendiga. Chichi tiene un angelito, una hija suya, en el cielo. Amén. Murió en estado de santidad. Yo le hice una oración a esa muchacha a las 3 de la tarde por teléfono y hablé con ella, y a las 6:30 de la tarde murió. Partí al encuentro de Dios, rezando, orando, encomendándose a Dios. Una bendición muy grande como esa niña. Yo quisiera morir así. Amén. Como murió ella. Amén. Hey. Amén, Padre. Chichi, amén. que Dios la bendiga. Amén. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adiós. Dios le bendiga.